Aniversario de la muerte de Belgrano a los 50 años, lo llamamos al un amigo de la casa, Pablo Camogli, que está allá. ¿Estás en Misiones, Pablo? Sí, ¿cómo les va? Buenos días, un gusto saludarlos. Aquí estoy en Posadas Misiones. Es un placer escucharte. Belgrano, la primera vez que hablamos con vos de esto, que fue hace muchos años, allá por el 2021, tuvimos una charla ahí, si era el padre de la patria o no era el padre de la patria, que siempre va a seguir esa charla. Ujú. Em, ¿Cómo puede ser? La primera pregunta que tengo para que la desarrolles, que Belgrano intenta y lo plasma en acciones, creando las primeras escuelas para mujeres, dándole un lugar, hablando específicamente de la mujer allá hace más de 200 años, que hoy día estemos inmersos en una misoginia en nuestro país. Bueno, sí, creo que buena parte del legado de Belgrano, de las ideas de Belgrano de lo que Belgrano hizo y de lo que proyectó para ese país que estaba gestando él, como tantos otros de los personajes de la época más importantes, bueno, claramente no se han logrado, digamos, y en muchos aspectos estamos retrocediendo, ¿no? Estamos como en una involución, pero bueno, yo creo que no solo es un problema de la Argentina, sino que es un problema más global. Digamos, hoy el mundo está manejado por cuatro o cinco tipos que tienen una perspectiva muy fea de la humanidad, de lo que debe ser la organización social, y en esa mirada que tienen, obviamente la mujer ocupa el lugar de máquina reproductora simplemente, y porque vos fijate que, digamos, todos estos nuevos líderes, entre comillas, ¿no? Los dueños del mundo son todos hombres, no hay ni siquiera ninguna mujer. Cuando hacen las reuniones estas en Mar-a-Lago y todas esas reuniones en Estados Unidos a las que suele ir nuestro nefasto presidente, son todos hombres, todos varones, no hay ninguna mujer, obviamente, bueno, me parece que tiene que ver con eso. Hay un mensaje, un discurso dominante hoy en día a nivel mundial que se filtra a través de las redes sociales, a través de la pantalla, que es un poco el chupete moderno que tenemos los habitantes, bueno, ese discurso ha ido permeando en la sociedad cada vez más, se ha ido contagiando, y hoy en día, lamentablemente, la Argentina es un poco experimento de todo eso, en donde, bueno, estamos siendo el conejillo de Indias de, de esta nueva humanidad, ¿no? Que, bueno, lamentablemente estamos yendo hacia un lugar muy feo en el que no sabemos muy bien ni dónde, ni cómo, ni cuándo va a terminar, pero que evidentemente no nos guía hacia un lugar esperanzador ni un porvenir mejor para los argentinos. Creo que eso es algo bastante evidente, por más que, como te digo, la sociedad está como, bueno, muy inmersa en ese discurso dominante que nos bajan a través de la pantalla. Pablo, vos sabes que voy a hacer una breve introducción de 30 segundos para llevarte una pregunta. Allá en el gobierno de Figueroa Alcorta se hace el monumento en el atrio de la iglesia de Santo Domingo, con el Uh-huh. sarcófago donde están los huesos, los restos que habían quedado de Belgrano. La anécdota de color Sí, siempre fue que Joaquín que B. González se robó los dientes, se qué sé robó yo. un diente. Sí. Y fue un Sí. papelón, un escándalo. Pero yo tuve en la mano, seguramente vos también, los decretos de 1920 en el centenario de Belgrano, firmados por Hipólito Yrigoyen y el ministro Salinas, que no era ministro, era secretario de Educación, creo, en esa época, que generan la creación de un instituto de algo así como de identidad nacional, y plagan la educación pública para que se empiecen a llenar de contenidos sobre la historia argentina, sobre la independencia, sobre los procesos, y se le da un primerísimo lugar a Belgrano. Claro. Eh, 106 años después del centenario, nosotros esa batalla de quién es Manuel Belgrano, y que los jóvenes tengan alguna idea, las generaciones nuevas, y que lo valoren y que lo ensalcen y que tengan remeras con la cara de Belgrano, es algo que no hemos logrado, ¿no? No. ¿Cómo damos vuelta a esto? Bueno, creo que hay que retomar un montón de cuestiones que se habían adoptado en alguna época. Yo creo que, bueno, lo que voy a decir por ahí es un poco polémico, pero
que el día del homenaje a Belgrano sea el día de la bandera, lo corre a Belgrano de lado. Claro, de verdad. Porque, digamos, hoy lo importante es la bandera argentina, que es nuestro emblema nacional, que es lo que nos representa, lo que nos identifica, lo que nos moviliza, digamos. Entonces es como que, bueno, Belgrano queda en un segundo plano en esto, o en todo caso queda reducido a creador de una bandera, que puede ser muy importante como símbolo, pero que lo vacía de contenido ideológico a Belgrano, ¿no? Es un poco, bueno, Belgrano no hizo más que crear una bandera, y esa bandera no tiene ningún contenido político, ideológico, no tiene ningún proyecto de país detrás, solo un colores celeste y blanco y un sol en el medio. Entonces me parece que pensando, digamos, pensando en tu pregunta y queriendo darte una respuesta un poco que haga ruido, es, bueno, lo primero que habría que hacer es sacar el Día de la Bandera de la vinculación directa con Belgrano, digamos, o que el Día de Belgrano sea otro específico para poder hablar un poco más en detenimiento de Belgrano y poder dedicarle más tiempo a su figura específicamente y no a esta cuestión de la bandera. Yo no sé, digamos, por ahí incluso te diría, en los actos del Día de la Bandera, que los chicos, por ejemplo, de cuarto grado, prometen lealtad a la bandera, no se habla de Belgrano, porque el eje central es la promesa de lealtad a la bandera, el símbolo, el emblema nacional. Entonces, ahí tenemos una cuestión que es muy tradicional en cómo la historia argentina o los que escribieron la historia argentina y sobre todo los que decidieron cómo esa historia argentina se iba a traspasar a través del sistema educativo, vaciaron un poco de contenido a nuestros próceres. Pasa lo mismo con San Martín, que bueno, es un gran general que cruzó los Andes, pero no sabemos por qué hizo lo que hizo, digamos, pensando que el objetivo era cruzar los Andes y no un objetivo político. En el caso de Belgrano pasa un poco lo mismo. Me parece que ese sería un primer punto, y el segundo tiene que ver con esto, ¿no? Empezar a recuperar esto que vos hablabas al principio. Bueno, Belgrano planteaba la educación para las mujeres en una época donde la mujer no tenía ningún tipo de derechos. Belgrano planteaba una diversidad productiva, el impulso de la diversidad productiva en todo el territorio nacional, porque fue el único personaje que recorrió el país realmente en la época, incluso antes de recorrerlo desde el secretariado del consulado, planteó distintos proyectos productivos para todo el país, adaptándose a las condiciones climáticas y de capacidad productiva de cada una de las regiones. Tenía un plan de desarrollo de la infraestructura nacional en la época, digamos, justamente para potenciar todas estas economías regionales, bueno, toda una serie de medidas que yo siempre digo, Belgrano fue el primero que pensó realmente un proyecto de país, lo hizo desde la época del consulado y después, lamentablemente, cuando le tocó su etapa de gestión pública, lo terminaron designando como general, para lo que él no estaba capacitado, digamos, no estaba formado, porque bueno, después terminó siendo, por supuesto que con su capacidad terminó siendo un buen general dentro de todo, pero no se aprovechó realmente todo lo que él había proyectado para ese futuro país que evidentemente él pensaba que en algún momento se iba a poder conformar. Entonces, ese sería el segundo punto, ¿no? Retomar un poco todo el pensamiento belgraniano, poder trabajarlo, difundirlo, y abordarlo desde todos los ámbitos, desde el ámbito de la comunicación, desde el ámbito educativo. A mí me parece que en la época sobre todo de Cristina, con todo lo que fue Paca Paca, Canal Encuentro y las modificaciones que se hicieron en la currícula escolar, el nuevo sentido que se le dio a los feriados nacionales, me parece que sirvió para empezar a rever a estos personajes desde otro lado. Después te puede gustar más o menos la mirada que se hizo, los programas que se hicieron, un montón de cuestiones que son discutibles, obviamente, pero me parece que se hizo un abordaje de estos personajes desde otro lado, que permitió cargarlos un poco más de significado, y por ejemplo, la figura de San Martín sí se convirtió en remera de muchos jóvenes. Quizás la de Belgrano no, porque bueno, bien, cuesta un poco más, o tiene otros valores que no son tan fuertes como el de un jefe militar como puede ser San Martín. Sí, Pablo, ahora, ¿cómo te va? Raúl Varela te saluda. Ahora me estaba acordando que vos hablabas del gobierno de Cristina, que en el año 2010 se estrenó una película bastante larga, creo que era por capítulos, que se dio en cable también, de Belgrano, que hacía de Belgrano Pablo Rago, me acuerdo de eso, ¿no? Sí, fue una película, no fue por capítulo. Fue una película. Sí, claro, no me acordaba exactamente después, si había sido una serie o película, está bien. No, fue una película, después hizo la película de San Martín, que Rodrigo de la Serna hace de San Martín. Sí.
Exactamente, y después se hicieron un montón de programas en Canal Encuentro. Yo incluso participé en varios de ellos, como guionista, como contenidista, sobre la guerra de la independencia, sobre los distintos personajes, todo lo que hizo Paca Paca en instalar nuevos personajes que estaban totalmente, eran subalternos dentro del relato historiográfico y prácticamente desconocidos para el gran público, incluyendo a Güemes, te dirían eso. Sí. El feriado de Güemes lo crea Cristina en su momento. Pero Güemes no era una figura tan reconocida a nivel nacional como está siendo hoy, como viene siendo en los últimos años, pero otras figuras como Juana Zurduy, como el propio Artigas, o como Andresito, que es nuestro prócer provincial acá en la provincia de Misiones, digamos, bueno, han aparecido otros personajes en esa época que le dan más sentido al relato histórico, porque, digamos, pensar que la historia la hacen dos personajes, San Martín y Belgrano, y que después no hubo nadie más a su alrededor, es bastante sonso, y además, bueno, yo creo que responde a una metodología de contar la historia en donde los sectores populares o las grandes masas nunca aparecen, y los protagonistas son estos especies de iluminados que hacen todo, y que, bueno, yo creo que el objetivo justamente es ese, vaciar de contenido a estos personajes, porque si hablamos del contenido que tuvieron, muchas de las personas que hoy los reivindican seguramente los tendrían como enemigos o no los reivindicarían por las cosas que hicieron. Entonces la única manera de poder seguir de que Milei participe del acto por Belgrano sea sin que se hable de lo que pensaba Belgrano, porque si la gente supiera lo que pensaba Belgrano, nunca tendríamos un Milei de presidente, y así con un montón de aspectos de nuestro pasado que están muy tergiversados, muy desconocidos por el público en general. La última de mi parte, Raúl va a cerrar la nota con otra pregunta que lo acabo de interrumpir por señas. No, por favor. ¿Vos tenés conocimiento por esta cosa de la investigación que hacen toda la vida los historiadores y demás? ¿Qué pasó el 8 de julio de 1816 en la sesión secreta de 12 horas de Belgrano en el Congreso de Tucumán? Y no, la verdad que no hay certeza al respecto, ¿viste? No hay mayores certezas sobre lo que allí se debatió, porque bueno, nadie habló. No hubo actas sobre... Y no hubo trascendido. No hubo filtraciones al respecto, ¿viste? Es uno de los grandes misterios. Bueno, ahí sí, digamos, hay varias cuestiones que pudieron haber ocurrido, pero bueno, todo el pensamiento que Belgrano trae de Europa, que formó parte de los debates, la idea esta de la monarquía incaica. Yo creo, digamos, a mí lo que me da la sensación es que adentro del Congreso había un debate muy grande entre estas ideas monarquistas y las ideas republicanas, que fueron, me parece, un poco el eje central de los debates en términos de profundidad ideológica de cuál iba a ser el camino que iba a tener el Congreso, porque bueno, Belgrano viene con esta idea, pero Belgrano tiene una propuesta que es absolutamente radicalizada, revolucionaria, que es, bueno, si hagamos una monarquía, pero es una monarquía americana, lo cual era muy disruptivo para la época y por supuesto generó doble rechazo, ¿no? Rechazo por parte de los que querían una república y rechazo porque, bueno, buena parte de los integrantes del Congreso, sobre todo los que respondían a Buenos Aires, no iban a aceptar que un indio, entre comillas, ¿no? Terminara siendo el que gobernara esos territorios. Pero la verdad que no hay una certeza sobre lo que ocurrió en esa reunión secreta y célebre del 8 de julio. Estamos hablando con Pablo Camogli, el historiador. Te hago la última pregunta. Yo me acuerdo que era muy chico, estaría en tercer, cuarto grado, y a mí me caía mejor San Martín que Belgrano, porque decía que San Martín había ganado casi todas las batallas, menos Cancha Rayada, y Belgrano había perdido casi todas. Entonces, vos mismo dijiste que obviamente Belgrano no era militar. ¿Por qué aceptó hacerse cargo del ejército? ¿Se sabe? Creo que aceptó por ese sentido. No, yo creo que lo aceptó por ese sentido de responsabilidad que tenía, claro. Porque además me parece que, digamos, a él lo designan para venir a Misiones y a Paraguay, en una misión más política que militar. Digamos, esa misión se fue orquestando, se fue armando la decisión de mandar una tropa para esta zona a partir de cuestiones políticas.
y me parece que él venía más en gestión diplomática que en gestión militar. En el camino fue ampliando el número de su ejército, fue cambiando un poco, y bueno, terminó inmerso en una batalla enorme acá, como fue tanto Paraguarí como Tacuarí, contra las tropas paraguayas. Me parece que en el origen no estaba el objetivo de, bueno, pongamos a Belgrano de general, armemos el ejército y vamos al Paraguay. Se fue adaptando en la medida de las circunstancias en que el Paraguay iba como, digamos, cerrando las vías de negociación, las vías de diálogo, y se iba encontrando con que, bueno, había un rechazo grande hacia la obediencia a Buenos Aires, y ahí terminó convirtiéndose en un enorme... Tampoco era un gran ejército el que tuvo Belgrano en ese momento, pero sí era un ejército considerable, enfrentando un ejército mucho más numeroso, y a partir de ahí me parece como que, bueno, que el poder de Buenos Aires entendió que, bueno, que Belgrano podía cumplir esa tarea. No había muchos generales en la época tampoco, digamos, en Buenos Aires no había no había un staff de oficiales. Claro. Estaba Saavedra, que era el más importante, que era el jefe del regimiento patricio, pero Saavedra era el jefe político de la revolución todavía hasta ese momento. Por eso después, cuando viene San Martín y todos esos oficiales que vienen de Europa son tan bien recibidos, porque no había gente de mucha experiencia que pudiera asumir la dirección militar. Y bueno, Belgrano terminó ocupando ese lugar. A mí siempre me queda la impresión de que también, de que lo que yo les decía antes, ¿no? De que también le dijeron, che, a este tipo que tiene una idea de país, corrámoslo. Que por ahí no es la que nosotros, que por ahí no es la que los ingleses que nos apoyan quieren que tengamos, mandémoslo para allá, ¿no? Me parece que, saquémoslo de encima. También hay un poco de saquémoslo de encima. Recordemos que, bueno, sí, lo boicotearon desde Buenos Aires. Exacto, bueno, pasó siempre. Después lo boicotearon como general del Ejército del Norte permanentemente, lo olvidaron ahí en Tucumán durante años, obligándolo a mendigar para las tropas, y toda una situación bastante fea, de la que Belgrano nunca se quejó demasiado, y nunca juró tampoco de su lealtad a Buenos Aires. En ese sentido, él, bueno, se mantuvo dentro de ese esquema y fue leal a eso. Pero bueno, me parece que es una de las grandes pérdidas que hemos tenido como país, en no haber aprovechado toda la capacidad de Belgrano para la gestión pública y haberlo enviado a cumplir un papel para el que él nos había preparado. Gracias, Pablo. Que tengas un buen fin de semana, y te voy avisando, te vamos a llamar para hablar de Sarmiento en septiembre. Bueno, sí, un personaje. Vamos con tiempo, Sarmiento es interminable. Sí, controversial también. Sí. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, para ustedes, feliz día mañana. Hasta luego. Chao.